Dios les bendiga. Quiero comenzar haciendo una oración en este momento. Yo pude sentir muy claramente la presencia de Dios en este lugar. Aquí está el Señor, y si usted no la sintió es porque algo está pasando en su corazón, puede tener un problema. Vamos a decirle: Señor, háblanos en esta tarde. Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor. Queremos sentir tu presencia. Padre, toma tu lugar en esta reunión. Toma tu lugar en nuestros corazones, Señor. Si hay alguien que venga enfermo, Señor, sánalo por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Si hay alguien que venga cansado, preocupado, en depresión, abatido, avergonzado delante de tu presencia, que tu Espíritu Santo obre, Señor. Sana nuestros corazones, Padre. Sánanos, Señor. Permítenos entrar delante de tu presencia con un corazón limpio, sin mancha, dispuesto para recibir tu palabra, para conocer tu propósito para nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo, aprovechando que está de pie, y ahorita me presento. En Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 38. Marcos 6, del 30 al 38. Yo lo voy a leer. Le voy a pedir que usted me siga con su vista. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Jesús les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Pero respondiendo Jesús les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Puede tomar su lugar, ya oramos. Estoy muy agradecido con el Señor por la oportunidad de estar aquí. Por supuesto con el pastor, ¿verdad? El hermano Salomón. En estos últimos meses he tenido la oportunidad de convivir un poquito más con él, de escucharlo predicar en varias ocasiones, en algunas de las convenciones aquí del norte del país, en Durango, en Juárez, en Puerto Vallarta, en San Luis Río Colorado. Y la verdad que el hermano es de esos predicadores. Cuando me siento a escucharlo predicar, el Señor me da un baño de humildad, y yo no soy tan pretencioso como Eliseo, y le digo: Señor, con tener la mitad de la unción que tienen hombres de Dios como el hermano, como mi abuelo. Nosotros la próxima semana salimos al campo misionero, y en el 2016, cuando salimos por primera vez mi esposa y yo, recuerdo que me despedí de mis abuelitos, fui a la casa, les pedí que oraran por nosotros, nos ungieron, y mi abuelito se despidió y dijo: No sé si te vuelvo a ver. Y fue tremendo, porque nos fuimos 5 años al campo misionero, y después de 5 años regresamos, y le doy gracias a Dios que me permitió la oportunidad de volver a saludarlo. Este último año y medio que hemos estado en México, cada vez que he estado en Durango, voy, me siento a tomar café con él. Él, cuando empieza a hablar y a platicar experiencias y testimonios de cómo se movía el Señor en sus años de inicios, a veces me estoy durmiendo, pero me aguanto y digo: aquí quédate, porque no sabes, ¿verdad? Cuando es una oportunidad única. Hace un año empecé a tomar la costumbre de ir a la casa de mi abuelito y grabar las conversaciones que tengo con él, porque siempre me ministra lo que dice, y a veces tienen tan corazón pastoral que no se dan cuenta y están platicando como normal, pero a uno lo están bendiciendo con
con sus testimonios, con sus enseñanzas. Y el miércoles de la próxima semana nos vamos nuevamente. Nuestra aspiración es durar en el campo pues otros 4 o 5 años, si el Señor lo permite. Y este fin de semana, el próximo fin de semana, regreso a Durango. Y pues vamos a hacer lo mismo. Voy a ir a la casa, voy a orar, le voy a pedir a mi abuelito que ore por nosotros. Y si ya me lo dijo hace 6 años, seguramente me lo vuelva a decir, ¿verdad? Y mi oración va a ser la misma: Señor, guárdalo y permite, si es tu voluntad, que pueda yo regresar y volver a sentarme con él y escuchar, y que su vida me bendiga. Así que, hermano, no desaproveche la oportunidad. Bien dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo tiene, ¿verdad? Así que invite a su pastor a comer, a tomar un café, a la esposa del pastor, ¿verdad? Y bendígalos, porque es una bendición tremenda el poder tenerlos con nosotros. Hermano, yo quiero llevarlo a reflexionar en este pasaje de la Escritura que el Señor ha puesto en mi corazón para esta tarde. Yo creo que este pasaje que acabamos de leer en Marcos capítulo 6 nos relata la historia de lo que sucedió antes de uno de los milagros más importantes que Jesucristo realizó aquí en la tierra. De hecho, si usted me lo pregunta a mí, yo creo que el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces es el milagro más importante que Jesús hizo aquí en la tierra, por varias razones. Pero le voy a dar una. Este milagro, el milagro de la alimentación de los 5,000, es el único milagro que aparece mencionado en los 4 evangelios. Esta historia de la alimentación de los 5,000 usted la puede encontrar en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y esto ya de por sí, ya de entrada nos dice mucho, ¿verdad? Dice que algo sucedió en esta historia que era tan importante que los 4 evangelistas consideraron incluir esta historia en su relato de la vida de Jesucristo. Pocas historias acerca de Jesucristo se repiten tanto como la historia de la multiplicación de los panes y de los peces. Empezamos a partir del versículo 30, dice el versículo 30, que los discípulos regresaron con Jesús después de que el maestro los había enviado a predicar el evangelio. Y entonces ellos estuvieron un tiempo cumpliendo el ministerio para el que el Señor los había llamado, y regresaron, dice el versículo 30, con Jesucristo, y empezaron a contarle todo lo que habían hecho. Dice ahí el versículo 30, fíjate, maestro, que predicamos el evangelio y la gente escuchaba y se nos sujetaban los demonios y los enfermos eran sanados. Y dice la Biblia que empezaron a darle el reporte a Jesucristo de todo lo que habían hecho. Y cuando Jesucristo estaba escuchando el reporte de lo que habían hecho, dice la Biblia que notó 2 cosas. Dice que los vio cansados y que los vio hambrientos, porque habían trabajado tanto que no habían tenido tiempo ni siquiera para comer. Así que, hermano, no se cree usted muy especial. Luego hay mucha gente que dice, ¿verdad?, que es que trabajo tanto que no tengo tiempo ni para comer. No sé si lo ha escuchado o lo ha dicho. Bueno, hace 2000 años los apóstoles trabajaban tanto que no tenían tiempo ni para comer. Entonces Jesucristo los vio cansados y hambrientos, y a Jesucristo se le ocurrió una gran idea. ¿Saben qué? Me los voy a llevar al desierto de vacaciones unos días. Vámonos al desierto para que descansen. Me los voy a llevar al desierto porque los veo cansados y los veo hambrientos. Entonces dice la Biblia que se subieron a la barca para atravesar el mar de Galilea. Y yo me puedo llegar a imaginar cuál era el pensamiento de los apóstoles en ese viaje rumbo al desierto. Yo lo entiendo perfectamente bien. Seguro que usted también, así, los sentimientos y las emociones y los pensamientos que tiene cuando usted va manejando su vehículo o va en el avión rumbo a la playa de vacaciones o algo así. Haga de cuenta, esas eran las emociones que tenían los apóstoles en ese momento. Por fin vamos a descansar. Por fin vamos a estar a solas con el maestro. Ya trabajamos, ya cumplimos lo que teníamos que hacer y ahora vamos al desierto a descansar. Vamos a comer bien, seguramente el maestro nos va a ministrar. Vamos a poder estar a solas con él. Qué bien, yo me los imagino en la barca rumbo al desierto. Y hermano, esta historia yo la entiendo y yo me identifico muy bien porque precisamente, mire, normalmente cuando se habla acerca del desierto, usted sabe que usamos el desierto
para ejemplificar un momento difícil en nuestras vidas o problemas, o el desierto equivale a prueba, a lucha. En esta historia no, en esta historia el desierto es donde los discípulos iban a ir de vacaciones a descansar con el maestro, ¿sí? Y yo lo entiendo bien porque, hermano, yo crecí en el norte de África, mis papás eran misioneros, nos fuimos al campo misionero en el 92, yo en el 92 tenía 3 años, ya le dije mi edad, ¿verdad? Entonces, pero en el 98 llegamos al norte de África, a la ciudad de Melilla. Y ahí en la ciudad de Melilla, manejando 6 horas hacia el sur, llega a donde empieza el desierto del Sáhara. No sé si has escuchado hablar del desierto del Sáhara, es el desierto más grande del mundo. Todo el norte de África es el desierto del Sáhara, ¿no? Entonces, durante todo el año nosotros estábamos en la escuela, pero cuando llegaba el verano, mis papás nos llevaban de vacaciones al desierto. Entonces agarrábamos el carro, manejábamos 6 horas hacia el sur y llegábamos a la frontera donde acaba la carretera y empiezan las dunas de arena y el desierto, ¿no? Impresionante. Y ahí uno deja el carro estacionado y uno renta un camello por persona, y si quiere salir vivo del desierto le paga un guía que lo meta y lo saque, ¿verdad? Y entonces hacemos una caravana y nos metemos unas 6-8 horas adentro del desierto, ¿verdad? Y los guías son de la tribu de los beduinos. No sé si has escuchado hablar de los beduinos. Es la tribu nativa del desierto del Sáhara. Es esta gente que usan turbantes bien grandes en la cabeza y vestiduras bien largas y bien pesadas, ¿no? Es para protegerse del sol bien fuerte que está durante el día, y para protegerse del frío que baja bajo cero durante la noche. Y entonces ellos conocen el desierto y nos meten en camellos al desierto, y después de unas 6-8 horas arriba del camello ya va a empezar a atardecer, y ahí nos bajamos y los beduinos montan el campamento. Las casas de acampar les llaman jaimas. Las jaimas son casas de acampar del desierto hechas con piel de animal y con telas, ¿no? Y entonces acampamos ahí, y hermano, y luego cuando ya está atardeciendo nos subimos a una duna de arena bien alta y nos ponemos en la cresta o en el pico de la duna y nos sentamos y vemos el atardecer, y es una vista impresionante, hermano. Y no hay internet, no hay luz, no hay agua, no hay teléfono, no hay baño, no hay nada. Está rodeado 360 grados de pura arena, ¿no? Y hasta donde alcanza la vista en el horizonte. Y es una experiencia bien bonita, ¿no? Y a nosotros nos gustaba ir en el verano, estaba bien cerca, era lo más económico para ir de vacaciones. Y hermano, después de algunos años yendo al desierto, aprendimos que en el desierto también se esquía, ¿no? Existe lo que se llama snowboard, pero también sandboard, que es esquiar en la arena del desierto. Y nos llevábamos las tablas de esquiar y nos subíamos a la duna y nos aventábamos en las tablas. Y hermano, mire, ¿para qué les sigo platicando? Cuando nos vaya a visitar, lo llevamos, ¿verdad? El Señor nos permitió llegar nuevamente a Melilla en el 2016, a mi esposa y a mí, y levantar una congregación en aquel lugar. Le damos las gracias a Dios por esa oportunidad. Y también tuvimos la oportunidad de llevar a nuestros hijos, ¿verdad? Enoch y Benjamín están aquí, pasaron al salón en el culto infantil, pero ellos también tuvimos la oportunidad de llevarlos al desierto. Después de un tiempo en el norte de África, el Señor nos llevó a Filipinas, donde también nos permitió el Señor levantar una congregación. Y en esta ocasión salimos la próxima semana, les pedimos de sus oraciones, ¿verdad? Pero entonces cuando yo leo esta historia, hermano, a mí sí me hace clic en la cabeza, lo entiendo bien, porque yo también una vez al año mi papá nos llevaba de vacaciones al desierto. Pero dice la historia que acabamos de leer, que cuando Jesús llega al otro lado del mar, ¿verdad? Del mar de Galilea, dice la Biblia que Jesús desciende de la barca y se topa con algo inesperado, con algo que no esperaba. Usted sabe que el mar de Galilea es como un gran lago. Y dice la historia que acabamos de leer, que mientras Jesús atravesaba el mar de Galilea, miles de personas que dejó atrás, desesperadas y hambrientas, no podían esperar a que Jesús descansara. Y entonces, como estaban desesperadas y no podían esperar a que Jesús se tomara 2 o 3 días en el desierto, dice la Biblia que rodearon el mar y llegaron antes que Jesús del otro lado. Y cuando Jesús desciende de la barca, se topa de frente con las miles de personas que había dejado atrás. Y en ese momento Jesús se sorprende.
Y dice la Biblia que siente compasión en su corazón porque los ve y son como ovejas que no tienen pastor y están desesperados. Y en ese momento Jesús cambia de opinión. Porque yo me imagino que volteó con los 12 y les dijo: discúlpenme, veníamos al desierto a descansar, yo se los prometí, pero esta gente nos necesita y no podemos descansar. Y dice la Biblia que comenzaron a ministrar hasta que se hizo de noche. Y cuando se hace de noche, se acerca por ahí uno de los 12 y le toca el hombro, yo me imagino, ¿no? Le dice: maestro, mira, ya no por nosotros que estamos cansados y hambrientos y que pensamos que veníamos a descansar al desierto, no, olvídate de nosotros. Pero la gente está cansada, maestro. La gente tiene hambre, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren de comer, porque no tienen que comer aquí. Y hermano, en ese momento, bajo esas circunstancias, Jesús voltea con los 12, los señala con el dedo y les dice: no es necesario que los despida, dadles vosotros de comer. Y los discípulos se asustan. Dice la Biblia que Felipe va y se acerca y le dice: maestro, ni con 200 denarios alcanzaríamos a darle de comer a esta multitud. No tenemos con qué, maestro, no tenemos los recursos, no tenemos la estrategia, ¿no? ¿Cómo le hacemos? No sabían cómo hacerle. Pero Jesús no cesaba en su empeño: dadles vosotros de comer. Hermano, cuando yo leo esta historia, la primera pregunta que yo me hago cuando la leo y la analizo es: ¿qué Jesús no sabía lo que estaba pasando? ¿Qué Jesús no sabía que los 12 no tenían recursos para alimentar a la multitud? ¿Que Jesús no sabía que los 12 no podían? Pero la respuesta es obvia y salta a la vista. Claro que Jesús sabía. Claro que Jesús sabía que los 12 no tenían manera de alimentar a los 5,000. Claro que Jesús sabía que los 12 mismos, ellos mismos tenían hambre y estaban cansados. Jesús sabía lo que estaba pasando en ese momento. Entonces la segunda pregunta que me salta a la vista cuando leo este texto es: entonces, si Jesús sí sabía que los 12 no podían alimentar a la multitud, entonces ¿por qué les manda? ¿Por qué Jesús les manda que hagan algo que ellos no pueden hacer, que es imposible que ellos lo hagan? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Gracias a Dios, hermano, que la Biblia sí lo aclara. La Biblia nos dice por qué lo hizo. Si usted lee esta misma historia en el Evangelio de Juan, dice claramente que Jesús mandó a los 12 que alimentaran a la multitud para probarlos, porque Jesús sabía en su corazón que él iba a hacer un milagro de multiplicación. El mandato de alimentar a los 5,000 era una prueba que Jesús le estaba poniendo a los 12. Y esta historia, hermano, es una historia que se repite hoy en día en su vida y la mía. En el año 2023 en el que estamos, esta historia se sigue repitiendo. Porque déjeme le digo en esta tarde que yo estoy convencido, que yo estoy seguro, no tengo la menor duda, de que la tarea de la gran comisión que el Señor nos encargó como iglesia es una prueba que el Señor nos está poniendo a nosotros. La gran comisión, la tarea que tenemos como iglesia, la responsabilidad que tenemos de que todo el mundo, de que los 7,000 millones de personas que hay en este planeta escuchen el mensaje del Evangelio, es una prueba que el Señor le está poniendo a usted y me está poniendo a mí. Déjeme se lo digo de esta manera: el Señor no necesitaba a los 12 para alimentar a los 5,000. Él sabía que él iba a hacer un milagro de multiplicación. Es más, la Biblia no dice que los 12 tuvieron amor ni compasión por los perdidos. No, dice que Jesucristo fue el que tuvo compasión en su corazón cuando vio la necesidad. Y en ese momento yo puedo imaginarme
El pensamiento de Jesucristo: esta gente tiene hambre, yo tengo compasión por ellos, ellos vinieron a buscarme a mí, yo ahorita me encargo de su necesidad. Estos de aquí no se van a ir sin que yo no los alimente, sin que yo sane sus heridas, sin que yo haga milagros. De esta gente yo ahorita me ocupo, esta gente me necesita y yo estoy aquí por ellos, yo ahorita me ocupo de ellos. Pero antes de satisfacer su necesidad voy a probar estos 12. A ver ustedes, denle de comer a la multitud. Jesús los estaba probando. Jesús ya sabía que los 12 no podían alimentar a la multitud. Y Jesús no esperaba que los 12 alimentaran a los 5,000. Jesús no esperaba, sabía que no podían. Los estaba probando. Jesús quería ver cuál era su reacción. Jesús quería ver qué era lo que iban a hacer. Jesús quería ver si los 12 tenían la suficiente fe para saber que no iba a ser con sus propios recursos, sino en las fuerzas de Jesucristo, sino que el Señor iba a hacer un milagro. El Señor quería que únicamente ellos hicieran lo que podían. Hermano, si Jesús hubiera sabido que los 12 tenían los recursos para alimentar a los 5,000, no estaríamos hablando de un milagro. Estaríamos alabando la buena administración de Judas o de Pedro o de Juan. Y pondríamos este ejemplo de historia como alguien que sabe administrar recursos y que sabe cómo echarle mucha agua a los frijoles para alimentar 5,000 personas. Pero no estamos hablando, hermano, de una historia donde se muestra una buena administración. Estamos hablando de una historia donde sucedió un milagro de multiplicación. El Señor sabía que los 12 no podían. Dele la gloria a Dios. El Señor lo sabía, pero el Señor los estaba probando. ¿Y sabe qué? El Señor no nos necesita, pero el Señor ha decidido usarnos, no porque los perdidos nos necesiten, sino porque nos está probando a usted y a mí. Es una prueba que el Señor nos ha puesto. Déjeme, yo le podría contar testimonios bien poderosos, hermano. Un día desayunando mi esposa y yo a las 8 de la mañana, y vienen y nos tocan a la puerta un matrimonio joven, 20 y pocos años. Nosotros también teníamos 20 y pocos en ese momento. También éramos jóvenes. Y abro la puerta y se presenta el hombre, nunca lo había visto en mi vida, y me dice: yo soy de Argelia y mi mujer también es de Argelia, nos llamamos tal y cual. Argelia es uno de los países del norte de África donde hay más persecución. Yo he estado ahí, hermano, y usted se baja del barco y se le pega a la policía secreta y lo acompañan a donde quiera que vaya, al restaurante, al hotel, al museo. No se le despegan, lo tienen ahí. No, es un país que no recibe turistas. Y entonces se presentan y dicen: somos de Argelia y anoche tuvimos un sueño, y en el sueño vimos a una persona. Y esa persona nos mostró en el sueño la fachada de tu casa y nos dijo que viniéramos porque tenían algo para darnos. Vivimos 3 calles para allá, nos levantamos temprano, empezamos a caminar toda la colonia hasta que dimos con la casa. Y es aquí. ¿Qué tienen para darnos? O sea, milagros, hermano, donde el Espíritu Santo le da sueños, donde el Espíritu Santo da visiones y habla con personas que ni siquiera nunca han escuchado el mensaje del Evangelio. El Señor se está revelando por sí mismo, así como lo hizo con Pablo, que era Saulo de Tarso, ¿verdad? Yo, hermano, me gusta imaginarme las historias, como ya se dio cuenta ahorita que le contesta. Y yo me puedo llegar a imaginar que si el Señor hubiera encomendado a alguno de los 12 que fueran a presentarle el Evangelio a Saulo de Tarso, yo creo que ninguno hubiera ido, porque dice la Biblia que le tenían miedo, huían de Saulo de Tarso, porque mataba a cristianos. Y como el Señor sabía que ninguno de los 12 iba a tener el valor, lo que sí dice la Biblia es que fue directamente Jesucristo el que descendió y se le presentó a Saulo de Tarso. Y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, eso no se quedó en la historia, eso sigue sucediendo hoy en día. Gente que nunca ha escuchado el mensaje del Evangelio está teniendo sueños con Jesucristo. El Señor se le está revelando a musulmanes que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo, ni han escuchado el mensaje del Evangelio. De una manera poderosísima. El Señor no nos necesita, pero el Señor nos está probando. El Señor nos está encomendando una tarea, que es la tarea de la Gran Comisión.
El Señor viene y nos llama. El Señor viene a usted y se le presenta en el altar o en sueños y le dice: sírveme. Necesito que me sirvas, que te comprometas. Necesito que vayas y hagas esto. Necesito que vayas a aquella colonia y hagas lo otro. Necesito que te involucres en este ministerio, en la iglesia local. Y venimos nosotros delante del Señor y le decimos: Señor, es que no tengo con qué, es que no sé hablar, es que no tengo recursos, es que no tengo tiempo, es que no tengo, es que me falta. El Señor no está esperando que usted haga todo a cabalidad. ¿Sabe por qué? Porque si no, usted se llevaría la gloria, y es el Señor el que se quiere llevar la gloria. Por eso le manda a hacer cosas que usted no puede hacer, porque Él se quiere llevar la gloria. Si el Señor le mandara a hacer cosas que usted sí puede hacer, entonces la gloria sería para usted. Ay, qué bien lo hace. Y el Señor es celoso de su gloria, por eso nos manda a hacer cosas que no podemos hacer. Por eso nos manda a hacer cosas difíciles, para que requiera de nuestra fe y de que el Señor haga un milagro poderoso en nuestra vida. Y entonces cuando las cosas sucedan y gente sea alimentada, nosotros podamos voltear al cielo y decirle: Señor, no fui yo, definitivamente yo no podría haber hecho esto. La gloria es para ti por lo que acabas de hacer. Así trabaja el Señor, hermano. Y la gran comisión es eso, es una prueba más que el Señor nos está poniendo como iglesia. Hermano, porque Dios obra con lo que tiene, no con lo que le hace falta. El Señor obra con lo poco que tenemos. Y a veces venimos delante del Señor y venimos a hacerle promesas de futuro. Y venimos a decirle al Señor: Señor, yo te voy a servir. Así como si los apóstoles, hermano, después de haber recibido la comisión de alimentar a los 5,000, yo me puedo... Le digo, tengo una imaginación que para qué quiere usted ver, pero yo me puedo llegar a imaginar. Imagínese usted que llega alguno de los 12, no sé, Pedro, y le dice: Maestro, mira, no tenemos con qué, pero déjame, me vuelvo a subir al barco y voy a pescar. Y espérame unas cuantas horas, unas 5 o 6 horas, a ver cuánto puedo alcanzar a pescar, cuántos pescados. Y entonces ahorita regreso y alimento a la multitud. Eso podría haber hecho Pedro: espérame tantito, voy a hacer esto, voy a adquirir más, y entonces regreso y a lo mejor alimento. Era esa noche, la noche en la que Jesucristo quería alimentar a los 5,000. No quería darles de desayunar, quería darles de cenar. No quería esperarse más tiempo. Ese era el momento en el que Él quería hacer un milagro, y quería que los apóstoles le presentaran lo que tenían en ese momento. No que hicieran planes, no que le dijeran: Señor, más tarde, o Señor, te voy a servir, pero cuando termine el instituto bíblico y esté bien capacitado, o Señor, espérame tantito porque estoy en la universidad y estoy bien ocupado y no tengo tiempo, pero cuando me gradúe te voy a servir. O Señor, cuando ahorita tengo hijos pequeños, cuando crezcan, Señor, entonces ahora voy a tener más tiempo. O espérame tantito porque estoy batallando en mi trabajo y me demanda mucho, pero déjame estabilizo, y entonces ahora sí voy a ir entre semana a la iglesia, o me voy a comprometer en el llamado en el que me has dado. El Señor no está esperando nuestras promesas de futuro. El Señor quiere en este momento usarnos con lo que ya tenemos. Eso es lo que quiere hacer el Señor. El Señor no necesita 1,000 peces. El Señor necesita 5 panes y 2 peces. Con eso el Señor hizo el milagro. No dependía de qué tanto podían los apóstoles presentarle al Maestro, sino que dependía de la fe y la disposición y la confianza en el Señor para entregarle lo poco que tenían y decirle: Señor, es todo lo que puedo hacer. Confiar en el Señor, y que el Señor hiciera un milagro y que la gloria fuera para Él. Y así lo hemos visto, hermano, así lo hemos visto. Dicen las estadísticas que en el norte de África y Medio Oriente hay un obrero por cada 1,000,000 de musulmanes. Así que según estas estadísticas, en el 2016, cuando mi esposa y yo llegamos al norte de África, no se lo dije, pero lo pensé, podría haberle dicho: Génesis, así se llama mi esposa, pues aquí nos toca 1,000,000 de musulmanes, ¿para dónde nos agarramos? ¿Ya? Las estadísticas están todas en contra, hermano. La tarea de la gran comisión es una tarea imposible de realizar para la iglesia. No se puede. No tenemos los recursos financieros, no tenemos los recursos humanos, no tenemos la estrategia perfecta para saber cómo predicar el evangelio en los 50 países donde hay persecución. No tenemos, hermano. No hay manera.
El Señor no está esperando que cumplamos la tarea a cabalidad. El Señor está esperando que confiemos en Él y empecemos a caminar. El Señor no está esperando que tengamos y resolvamos todo, porque nunca lo podríamos hacer. El Señor no está esperando que usted resuelva todo en su vida para que entonces ahora sí le sirva, porque entonces nunca llegará ese momento. Porque entonces nunca podremos nosotros decirle: Señor, ahora sí estoy completamente preparado, porque no llegará ese momento, hermano. No podremos. En el 2016, cuando nos fuimos, se lo repito, nosotros pusimos la fecha un año antes. Es más, a nosotros nos acreditaron, hermano, en septiembre del 2015. Y yo y mi esposa y yo hicimos el compromiso así de pura fe y dijimos: en septiembre del 16 nos vamos. Un año vamos a visitar iglesias en México y nos vamos. Hermano, un mes antes no teníamos ni los recursos para comprar los boletos de avión. Y mi esposa estaba embarazada de Benjamín, que anda allá en el salón de clase. Y entonces dijimos: ¿qué hacemos? Sopesamos el asunto y dijimos: nos lo retrasamos nuestra salida unos 6 meses. Y nosotros nos comprometimos y es el Señor el que nos lleva, así que nosotros lo vamos a intentar, hermano. Y mi esposa estaba embarazada de 6 meses, dijo: vámonos así, pues. Y entre eso y entre que usted sabe que cuando el bebé está en la panza, pues no paga boleto de avión. Entonces dijimos: mejor nos vamos ya que nazca. Y el asunto... Y hermano, así le hicimos, nos fuimos, llegamos 2 meses y medio antes de que naciera Benjamín, y el Señor guardó toda la última etapa del embarazo, el nacimiento. Hermano, el Señor no está esperando que tengamos todo resuelto para empezar a servirle, porque nunca va a llegar ese momento. El Señor está demandando de nosotros no un talento especial, sino la fe, sino la confianza en Él, sino la disposición de decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor, te quiero servir, Señor, tengo poco, tengo mucho, pero aquí está mi vida. Y ya para concluir, hermano, fíjese usted que contada de esta manera la historia puede llegar a dar la impresión de que a Jesús no le interesaba, no le importaba la necesidad de los 12. Porque cuando llegaron al desierto, los 12 tenían una expectativa, pero el maestro les cambió esa expectativa y les dijo: aunque venían a descansar, necesitamos seguir trabajando. Y cuando dieron todas sus fuerzas, estaban exhaustos, cansados, y ellos pensaron que habían cumplido con la tarea a cabalidad, porque ya habían servido allá en Galilea y ahora en el desierto también habían seguido trabajando, y ya era tarde, ya era de noche. Y seguramente los discípulos podrían haber pensado: pues ya, maestro, hicimos todo lo que podíamos, teníamos hambre, estábamos cansados y también nos aventamos este día, maestro. Y Jesucristo, ya de noche, viendo que estaban hambrientos y cansados, todavía los señala con el dedo y les dice: dadles vosotros de comer. Y podríamos nosotros llegar a la conclusión y decir: ¿qué le pasa a Jesucristo? ¿Que no se preocupaba por los 12? Sí, las multitudes, pero los 12 estaban ahí con Él y tenían hambre y estaban cansados. Puede llegar a dar la impresión de que Jesucristo en ese momento no fue muy sensible con la necesidad de los 12. Pero le digo algo más, en lo que usted va a estar de acuerdo conmigo, aunque no lo especifica la Biblia con punto y coma. Pero yo estoy seguro que esa noche, cuando Jesucristo agarró los 5 panes y los 2 peces que tenía, y los elevó al cielo y los bendijo, y se los dio a los discípulos para que los repartieran entre la multitud, yo estoy seguro que cada uno de los discípulos agarró su canasta y empezó a repartir, y dijo: un pan para allá, otro pan para allá y otro para acá, porque yo también tengo hambre, y un pescado para allá y un pescado para allá y medio para acá, porque el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y yo estoy seguro que esa noche del milagro de multiplicación, hermano, no nada más los 5,000 fueron satisfechos en su necesidad, sino que yo estoy seguro que gracias a ese milagro de multiplicación también los 12 comieron. Yo estoy seguro que aquella noche 5,000 se fueron a dormir con el estómago lleno, pero también estoy seguro que aquellos 12 también se fueron a dormir con el estómago lleno, gracias al mismo milagro de multiplicación. Así que lo que yo aprendo aquí
Es que cuando uno se entrega al Señor por completo, aunque uno pueda llegar a pensar, estoy exhausto, es que ya estoy cansado, es que ya di todo lo que tenía que dar, es que ya viví mi vida y lo que me queda ya es para descansar, es que ya lo entregué todo. Y el Señor, y a veces venimos al altar, hermano, y venimos al altar esperando con la misma mentalidad con la que los apóstoles fueron al desierto. Voy a buscar al Señor, el Señor me va a bendecir, el Señor va a sanar mis heridas. Y venimos al altar, y ¿sabe con lo que nos encontramos en el altar? Con un llamamiento de parte del Señor. Sírveme, ya sé que estás cansado, pero búscame, comprométete, entrégame lo poco, lo mucho que te queda. Aquí es de noche, estás cansado, pero necesitas seguir sirviéndome. Y cuando nosotros hermano, nos comprometemos y damos la milla extra y no nos bajamos y estamos en la raya, hermano, el Señor, antes de irnos a dormir, termina bendiciéndonos, termina satisfaciendo nuestras necesidades, supliendo, hermanos, sanando enfermedades, consolando el corazón, porque el Señor, hermano, no nos va a dejar ir a dormir insatisfechos. El Señor no nos va a dejar ir a dormir con necesidad cuando nosotros nos hemos entregado por completo a su obra. Así que es una invitación, hermano, en esta tarde. Yo quiero invitarle a que oremos, y le quiero invitar a que se ponga de pie primero. Y vamos a hacer un altar, a buscar al Señor por un momento y a decirle: Señor, ¿sabes qué? Es poco lo que tengo que ofrecer, estoy cansado, estoy hambriento, pero aquí está mi vida. Señor, es poco lo que tengo, 5 panes, 2 peces, pero lo que tengo es para ti, Señor. Quiero ver tu gloria, quiero, Señor, ver un milagro de multiplicación. Quiero que me sorprenda, Señor. Si es una prueba la que me estás poniendo, ayúdame a pasarla. Así que yo le quiero invitar a que oremos. Si gusta pasar al altar, pase al altar. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Vamos a tener un momento de búsqueda del Señor en esta tarde. Vamos a buscar al Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, Señor. No hay nadie como tú. Te adoramos, te exaltamos, buscamos tu rostro, Señor. Aquí estamos, aquí estamos. Si usted está cansado, usted es el candidato ideal para que pase al frente. Si usted siente que no tiene la capacidad, usted es el candidato ideal para pasar al frente y decirle: Señor, aquí está mi vida, te adoramos, te adoramos. Lo poco, lo mucho que tengo es para ti, Señor. Quiero servirte, quiero agradarte. Señor, si es una prueba para mi vida, Señor, ayúdame, porque quiero ser hallado recto, justo delante de ti. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Busque al Señor, busque al Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos, abra su corazón delante del Señor en este momento. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Adore al Señor, adore al Señor, adore al Señor. Busque su rostro. Dígale: Señor, aquí estoy, Señor. Te entrego lo que tengo, Señor, es tuyo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, levántame y restaura mis fuerzas. Señor, perdona mis faltas, limpia mi corazón. Oh, Señor, trae sabiduría a mi vida, trae entendimiento, Señor, para tomar las decisiones correctas en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a ser la cabeza del hogar, Señor, que tú esperas que yo sea. Señor, ayúdame a ser la ayuda idónea que tú esperas que yo sea. Señor, ayúdame a ser el cristiano, a ser el creyente, a ser el discípulo que tú esperas que yo sea. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Dígale al Señor: Señor, no puedo más. Señor, estoy cansado. Te he entregado, Señor, lo poco, lo mucho que tenía. Señor, pero aquí está mi vida. Úsame, úsame, Señor. No en un futuro, sino el día de hoy, Señor. Señor, me gustaría estar mejor preparado. Me gustaría tener más dones. Me gustaría ser más sabio. Me gustaría tener más inteligencia. Me gustaría tener más recursos.